un saludo perverso Illuminati. Ahora Bueno, tú sabes que yo lo prefiero. ajá. Así. Ellos prefieren el saludo Illuminati al estilo papal y yo Habemus prefiero Papa Illuminati. y yo prefiero el saludo Illuminati tradicional. Bueno. Pues hasta al revés también. No haya falla. Bueno, vamos a hablar sobre las dictaduras militares, ¿no? A causa en el siglo XX. En el siglo XX y sobre todo en América Latina, ¿no? Origen. Vamos a tocar solamente un poco del origen porque pues para entender las dictaduras militares tenemos que partir principalmente de la definición, ¿no? Entonces, tú por ahí tenías una definición, sí, pero a colación de qué viene el tema de las dictaduras militares. Viene a colación de la propuesta de los senadores priistas de apuntalar el camino para poner a su nuevo y abiertamente dictador Peña Nieto, ¿no? Porque los que proponen la reforma de seguridad nacional son los priistas, que piensan que va a quedar Peña Nieto, y pues entonces él sería el que tendría la facultad de manejar al ejército a su antojo y de enviarlo incluso a regiones tan distantes como Pakistán, a cualquier parte que parece ser, pinta ser Pakistán, el nuevo blanco del ojo norteamericano, ¿no? De la panoplia sobreextendida. Ellos ya tienen tropas en Pakistán. Pero está sobreextendida y por eso ya es inocua, o sea, ya no hace nada más que tener omnipresencia. Aquí, como dicen en mi pueblo, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Bueno, vamos a entrar con la definición, perdón. No sé si la definición de dictadura militar es una forma de gobierno autoritario en el cual en mayor o menor grado las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas son controladas por las Fuerzas Armadas que impiden cualquier forma de control democrático. Suelen organizarse como consecuencia de la supresión del sistema de gobierno existente hasta entonces, tras un pronunciamiento militar o golpe de Estado. Como estamos viendo aquí, cuando pasó el gobierno de las manos de un diputado a un militar y el militar le puso la banda al ciudadano Aquí fue, el golpe militar se dio en México de una manera simbólica. Primero a escondidas y se ha ido consolidando el golpe militar, ¿no? Ahora con esta nueva ley que pretende legalizar el golpe militar que se dio. ¿Por qué decimos que fue este golpe militar? Por lo que Luis comenta, porque la simbología de la república, de la cosa de la república de lo público, usualmente hasta antes de Felipe Calderón, era un diputado, un senador, es decir, un representante del pueblo, el que ponía la banda presidencial al presidente. Porque representa el pueblo. Al pueblo, es decir, el pueblo elige, claro. El pueblo es el que... Perdón, al polis. Ajá, a la polis. ¿Por qué? Porque la banda presidencial es el símbolo del poder, ¿no? Entonces, el pueblo... Con su voto está depositando ese poder en la navaja. Y es el pueblo el que lo retira de un presidente, del que era un presidente, y se lo pone al que va a ser el nuevo presidente. Pero es decir, es el pueblo el que toma la decisión y lo ejecuta a través de su representante, que es el senador, ¿no? Y decide hacerlo para a otro ciudadano X, ¿no? En la toma de posesión de Calderón fue a las 12 de la noche en Los Pinos, sin una sola persona civil que estuviera presente, eran puros militares los que estaban presentes, y en esa ceremonia un cadete militar que representa, el cadete militar es la figura simbólica del ejército, ¿no? Para no poner al secretario general de la defensa,
pusieron a un cadete, ¿no? Pero pues representa esa misma figura militar. Así es. Y es el cadete, no un diputado el que retira la banda, sino es el cadete el que le quita la banda a Fox, es decir, la fuerza militar le quita el poder al presidente. Lo toma. Y él mismo decide, la fuerza militar, entregárselo a Felipe Calderón, ¿no? Ponerlo en Felipe Calderón. Y a partir de ese momento, siempre Felipe Calderón está flanqueado por un par de militares. Que no sabemos, perdón, yo en ese entonces yo no sabía si lo llevaban custodiando o lo llevaban preso, ¿no? Sí, inclusive dicen que la decisión de Oaxaca, cuando fue en el 2006, que fue antes de que él tomara la presidencia, unos meses antes, que había sido tomada ya por él, ¿no? O sea, no, y no por Fox, o sea, Sí, que o sea, ya Fox estaba había en la entregado. demencia total. Ajá, sí, en el Prozac, en sus delirios de Prozac. Bueno, acabamos de hablar de lo que hacen las farmacéuticas. Bueno, ¿Cómo mira. no querías tener ese presidente deschavetado? Bueno. Deschavetado en lo público y en lo privado. Deschavetado lo hace todo. Oye, de por sí Pero yo en no lo cuánto lo público y en lo cual. privado. Ah, bueno. Este fue el que No, se pues lanzó en los nosotros medios. hacemos de lo público y de lo privado. Ya era de por sí un poco locuaz. Era ¿Un cuánto diferente. tanto locuaz? Él era diferente. Y luego con el Prozac pues se deschavetó, por supuesto que se deschavetó, pero bueno, entonces Así aquí en cualquiera. México, eso es aquí por ejemplo en la definición que tú nos das, es decir, dice la definición que es la fuerza militar la que toma el poder y el control, Sí, ¿no? sí, y que desconoce, por lo tanto, a los poderes legislativo, judicial y pues el federal. No, o sea, ninguno más que él. Pero aquí, por ejemplo, eso es lo que todavía no ha sucedido totalmente. Eso es en lo que están en... Perdón, es veremos. ejecutivas, legislativas y jurídicas. Bueno, te digo, o sea, no totalmente, porque decisiones jurídicas se han tomado y ellos han hecho lo que han querido y han condenado gente y han liberado a quienes les ha dado la gana. Sí. No, y el ejército, ¿no? O sea, Ajá. O sea, ¿cómo lo juzgan? por ejemplo, en la cuestión de la El señora que ejército murió, tiene su corte. de la señora que murió de gastritis. Ay, esa O sea, señora. el ejército Que era una comía cuestión, mucho picante. era una cuestión que ya era jurídica, ¿no? Ya había se había entablado una demanda y que tenía que meterse el ejército a desaparecer, a llevarse a la población. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar ahora sobre ¿Qué más? por ejemplo, ¿qué han sido otras dictaduras militares? ¿Dónde ha habido dictaduras militares aquí en América Latina? Ah, bueno, aquí en América Latina, en Chile, en Perú, En Chile tenemos Bolivia, al en Nicaragua, tristemente en célebre, Argentina, por supuesto. en Argentina que vivió dictadura tras dictadura, Sí, ¿no? miren, aquí tengo una lista de todos los países que han vivido dictaduras militares y los años. A ver, Y mira, efectivamente perdón, Argentina gana por... esa lista, así de larga como se ve, en las dos columnas, ¿verdad? Sí, Me recuerda al poema de Vicente Huidobro, el de Altazor, en donde, en la parte de los molinos, ¿no? Molino de viento, molino de tormento, molino de ungüento, molino de ungimiento, molino de todo, ¿no? Así parece esta lista interminable. A ver, échate Es la algo. letanía. pero entonces que todos o Todos. vamos... mira, ya sé, A ver, los mira, que veas importantes. nombramos todos los países, pero solo nos detenemos en América Latina para ver los años. ¿No? Argelia, Argentina, de 1930 a 1932, de 1943 a 1946, de 1955 a 1958, de 1962 a 1963, de 1966 a 1973 y de 1976 a 1983. O sea,
Apenas. ¿no? O sea, estaba nada más arrebatándose, En Argentina, porque por son ejemplo, lapsos de años. sí, o sea, fueron pequeños, o sea, fueron muy pequeños los lapsos que supuestamente tuvieron democracias, ¿no? Pero que en realidad eran pequeños periodos de transición en donde se estaban matando los militares unos a otros. Cada militar que llegaba al poder vaciaba las cárceles para meter a sus contras, ¿no? Porque así les dicen allá, contras, ¿no? Entonces, se sacaban a un chingo de contras políticos del gobierno anterior y metían a los suyos, ¿no? A los que estaban en contra de ellos. ¿Para qué sacaban a unos? Pues para que esos estuvieran a favor de ellos, ¿no? Dijeran, ah, no, sí, este gobierno, sí, está chido, ¿no? Sí nos liberó, este no es opresivo, ¿no? Pero estaban metiendo a la cárcel a otros. Y dices, o sea, ¿no? ¿Cómo, qué manera de tener balcanizado a un país, ¿no? Y es lo que me llama la atención, o sea, Argentina entonces importó toda la milicia de Europa. Alemania, ajá. El último dictador, Videla, fue el único que no sacó a los contras pasados para meter a los suyos, sino abrió cárceles nuevas para meter a los suyos. Y a los que ya estaban. A los que ya estaban los dejó ahí, a muchos los ejecutó, pero abrió cárceles nuevas para meter a sus contras. O sea, y los argentinos pensaban que Videla iba a ser diferente, iba a ser una salvación. Eso le pasa a la gente por pensar, ya ves. Alemania, Austria, Bangladesh, Birmania o Myanmar, Brasil de 1889 a 1894 y de 1964 a 1985. De ahí de Brasil es el guerrillero por el cual mi hermana lleva como nombre su apellido. El guerrillero se llama Carlos Marighella, mi hermana se llama Marighella. Porque es Se llama Carla Marighella, no, no es cierto. es el que Yo estructuró pensé que era Mari. el manual de guerrilla urbana. ¿No? O sea, allí fue el origen. Ajá, de la guerrilla urbana. Y después Pues los papás los de la tuvieron guerra muy de duro. guerrillas, ¿no? Sí, O sea, pero la guerra de guerrillas estaba enfocada sobre todo a cuestiones rurales, a zonas rurales. Estaban enfocadas a ellos, a tener este tipo de bases que a moverse en este tipo de geografía. Carlos Marighella es el que estructura todo un manual para moverse en las ciudades. Bueno, Bolivia de 1930 a 1952 y de 1971 a 1982. Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Chile de 1973 a 1990. China. Perdón, bueno, de Chile, Bueno, o sea, sí. hay mucho que comentar de Chile. De Chile tenemos de los chilenos, tenemos a nuestra también queridísima difunta Violeta Parra, ¿no? Me encanta. Se llama Violeta Parra, pero en realidad yo le digo violenta, porque era sumamente violenta en sus letras, ¿no? En la de qué dirá el Santo Padre, ¿no? La verdad, muy recomendable para estos tiempos, nos queda muy bien como himno. Ajá, ¿qué diría el Santo Padre que vive vive en Roma, que le están degollando ya sus palomas, ¿no? Yo digo que la última paloma fue Carlitos, aquí en México, ¿no? Esa queda muy bien esa canción para aquí en México. Ahora que están degollándole a sus palomas, ¿no? A ver, que son palomas católicas, ¿no? ¿Qué dice el Santo Padre de esas palomas degolladas aquí en México? Sí. Mira, China, Colombia.